Buenos días, Kevin. Buenos días, ¿Cómo amaneció? bien. Qué bueno. Vamos a trabajar ahora en español, la materia que toca ahorita. Entonces, bueno, vamos a ver. La clase pasada del viernes, no sé si se acuerdan, muchachos, que estuvimos viendo lo del cuadrado, que había que si hablábamos de un cuadrado, pues cada quien se lo imaginaba de distinta manera. Ahora bien, por decir, el concepto de cuadrado, las características esenciales que siempre las tiene, pues son cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos, lados paralelos, perdón, 2 a 2, y es una figura cerrada. El ejemplo serían los cuadrados de diferente tamaño, los cuadrados con diferente posición y los cuadrados con diferente diseño. Y luego vimos las características accidentales que pues, algunas veces o a veces las tiene, que eran de diferente tamaño, eran de diferente diseño, de diferente color, de diferente posición. Y los contraejemplos eran el trapecio, rectángulo, rombo, figuras de 4 lados incompletas. Y luego hablamos de otros contraejemplos que nunca tiene el cuadrado. Ángulos diferentes a 90 grados, lados desiguales, más o menos de 4 lados, y figura abierta. Y luego lo definimos que el cuadrado es una figura geométrica cerrada, formada por 4 lados, iguales, paralelos 2 a 2, y que se cortan formando ángulos rectos. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, lo vimos, y bueno, ya lo hicieron la clase pasada. Yo les preguntaba que platicaran sobre un lápiz. Cada quien me hizo una definición de lápiz. ¿Se acuerdan que no? Porque mi lápiz es triangular, tiene punta, tiene un borrador, etcétera. ¿Cuáles son las características esenciales de una ave?
¿Se imaginan qué es lo que deben de tener las aves o cómo son las aves? Con alas. Con alas, muy bien. ¿Qué más puede ser? Atacan a sus presas. ¿Perdón? Que atacan a sus presas. Ok, ataquen a su presa, sí. ¿Y cuáles serían las características accidentales que a veces las tiene? Es igual, es de diferentes colores, de diferentes tamaños. ¿Y cómo definirían a una ave? Que está chica, está pequeña. Está pequeña, está bien. ¿Qué más puede ser, jóvenes? Que tiene plumas. Que tiene plumas, muy bien. ¿Qué más puede ser? Ahora, ¿cuáles son las características esenciales de un insecto? ¿Cuáles podrían ser? Muy pequeño, Perdón, Devani, no te entendí. muy pequeño, Muy pequeños, ok, sí. ¿Y cuáles serían las características accidentales de un insecto? Hay unos muy chiquititos, otros medianos, otros un poco más grandes. Diferente tipo de insectos, ¿verdad? Porque hay muchísimos tipos de insectos. ¿Y cuál sería la definición de un insecto? Que unos pueden volar y otros no. Ándale, unos pueden volar y otros no, ¿verdad? Ahora, si hablamos de un estudiante de preparatoria, ¿cuáles serían las características esenciales? la edad, ¿Perdón? la edad, Ok, sí. ¿Qué más, jóvenes? Porque son personas, esa es una, ¿no? Esa es muy importante. Todas son personas, este, todos son, la mayoría, bueno, la mayoría son jóvenes. Y luego, ¿cuáles serían las características accidentales? Porque tienen diferentes edades, tienen diferente complexión,
que tienen diferente aprendizaje y cómo lo definirían a un estudiante de preparatoria. Que uno está chaparro, uno está alto. Sí, y también lo puedes definir como que es una persona que tiene, ¿cómo se llama? Características principales o de ir aprendiéndose, de ir aprendiendo y formándose para tener más conocimientos, ¿verdad? Ahora bien, cuando un conjunto de objetos o elementos comparte entre sí una o más características esenciales, conforman el concepto de clase. Para ejemplificar esto, vamos a observar el siguiente conjunto de objetos que representan una clase, por decir, el acordeón, la guitarra, el violín, el órgano, la mandolina, el bongo y la batería. Si ustedes ven, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto lo que les acabo de mencionar? ¿Qué son? Son instrumentos musicales, ¿no? Entonces, si comparamos las características de los objetos anteriores, podemos determinar que todos tienen una característica en común. Es decir, pertenecen a una clase, la de los instrumentos musicales. A pesar de que todos son instrumentos musicales, podemos hacer una segunda clasificación, tomando en cuenta características esenciales de los objetos anteriores para obtener las siguientes clases. Por decir, ¿cuáles serían instrumentos musicales de cuerda? ¿Saben cuáles son los de cuerda? La guitarra no es de cuerda. Sí. Ok, ¿cuál más? El violín. El violín. La mandolina. El ukulele, etcétera. ¿Cuáles son los instrumentos musicales de viento? La trompeta. La trompeta. La ¿Cuál más? flauta. La flauta, muy bien. ¿Y cuáles son los instrumentos musicales de percusión? A ver, permítanme un segundo porque... Sin problema, Devani, sin problema. Entonces, los instrumentos musicales de percusión, ¿cuáles serían? La batería. La batería, el bongo, etcétera, ¿verdad?
Ahora vamos a ver otra cosa. Identifica el concepto a que se refieren las siguientes clases de objetos y elementos. Por decir, ¿a qué clase se le podía poner a los aretes, a los anillos y pulseras? ¿Qué son? Puede ser como joyas, ¿no? O pueden ser como accesorios, ¿no? Por Sí. decir, México, Canadá y Estados Unidos, ¿cómo le podríamos llamar a ese grupo? Ciudades, ¿no? Pueden ser ciudades o países, más bien. Pueden ser el Tratado de Libre Comercio y puede ser también el continente americano, aunque al continente americano le faltaría Centroamérica y Sudamérica. Hay gente que lo llama como Norteamérica. Otro sería el fax, el satélite y el teléfono celular. ¿Cómo lo llamarían a ese grupo? Comunicación, ¿no? Porque son cosas que nos pueden comunicar. La naranja, el melón, el mango, ¿qué vienen siendo? Fruta. Fruta. Fruta, muy bien. Maestros, director y alumnos. Maestros, director y alumnos, ¿cómo lo podríamos contemplar? Como una escuela, una universidad, una preparatoria, etcétera, ¿no? Responsabilidad, puntualidad y organización. ¿Qué sería eso? ¿O en qué grupo lo acomodarían ustedes? ¿No serían valores ahí? De los siguientes conjuntos de elementos, 3 definen a un concepto y el otro no. Pertenece a la clase de ese concepto. Identifica el concepto y el elemento extraño justifica su respuesta. Por decir, garza, tucán, colibrí y murciélago. Si vemos cuál es el concepto de estos animales, o son aves. ¿Y cuál sería el elemento extraño? A ver, jóvenes, ¿cuál creen? ¿La garza, el tucán, el colibrí o el murciélago? Aquí sería el murciélago. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la justificación de que el murciélago no? Porque el murciélago es un mamífero.
La siguiente, jóvenes, la siguiente es hígado, cráneo, brazo y riñón. No es brazo, es vaso. Hígado, cráneo, vaso y riñón. ¿Qué sería el concepto? ¿Qué son? ¿Qué es todo esto que les acabo de decir? César, Parte del cuerpo humano. son órganos del cuerpo humano, ¿va? Sí. Ok. ¿Cuál sería el elemento extraño? O sea, por decir, estamos hablando, fíjate, de hígado, estamos hablando del cráneo, estamos hablando del vaso y del riñón. ¿Cuál crees que no va ahí? Yo creo que el brazo, vaso, como dijo. No, bueno, ahí el que no va es el cráneo, porque es la parte superior porque es la cabeza. Entonces, como están hablando de cosas de abajo, por decir, el hígado y el riñón están abajo, el vaso también está abajo, pues la cabeza es la que sale sobrando ahí. Entonces, el concepto sería órganos, el elemento extraño sería el cráneo, y la justificación es que pertenece al sistema óseo, la cabeza, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro grupo de cosas, a ver si lo pueden identificar bien. Delfín, morsa, tiburón y ballena. ¿Cuál creen que sería? La que no... Bueno, primero, ¿qué tipo de concepto es? ¿Saben lo que es la morsa, muchachos? Sí. A ver, ¿qué es la morsa? Como que si fuera como una tipo. Foca. Así es, Ajá. Sí. una tipo foca, así es. Entonces, ¿qué tipo de animales estamos hablando? Son mamíferos, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el elemento extraño aquí? ¿El delfín, la morsa, el tiburón o la ballena? ¿Cuál creen, jóvenes? La morsa. No. El Aquí sería, tiburón. ¿cuál, perdón? El tiburón. El tiburón, así es. ¿Por qué? Porque el tiburón es un pez. Ahora vamos a hablar de otro grupo. Perú, Brasil, Guatemala y Chile. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el concepto? Son países, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el elemento extraño?
¿Cuál es el país que no debería de ir ahí? ¿Cuál es el elemento extraño? Guatemala. ¿Dónde? ¿Que Guatemala no? Guatemala, claro, ¿por qué? Claro que sí es, pero ¿por qué? Porque está en Centroamérica, no está en Sudamérica. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de otro grupo, tiburón, salmón, ballena y arenque. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué concepto sería? Estamos hablando de peces. ¿Y cuál es el elemento extraño? ¿Cuál es el que no iría aquí? ¿La ballena? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Sí. Porque la ballena es un mamífero. Y luego vamos a hablar de otro grupo de cosas, por decir, aspiradora, escoba, licuadora y lavadora. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué concepto? Aspiradora, escoba, lavadora y licuadora. Estamos hablando de productos de limpieza, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuál Sí. es el elemento extraño? La escoba. ¿La escoba no debe de ir? Mm, Yo creo que la licuadora es la que no debe de ir, ¿no? Porque la licuadora es para la cocina, es para moler cosas para comer. Entonces, ¿por qué? Porque es un objeto, o sea, la licuadora, porque no es un objeto de limpieza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora sigue otro grupo que es la poliomielitis, la viruela, la diabetes y el SIDA. Si hablamos de todo esto, ¿cuál sería el concepto? ¿Qué es todo lo que les acabo de decir? El SIDA, que es una enfermedad, Son enfermedades, ¿no? son enfermedades. Así es. ¿Y cuál sería el elemento extraño? Fíjense bien, la poliomielitis se contagia. La viruela se contagia. El SIDA se contagia. ¿Y la diabetes se No, no se contagia o contagia. no? No, esa no. Esa no. Entonces, ¿cuál es la que debemos de quitar? La diabetes. La diabetes, ¿por qué? Porque no es una enfermedad contagiosa, ¿no? Ahora bien, vamos con otro grupo de palabras. Avión, barco, helicóptero y globo aerostático. ¿Cuál creen ustedes que es el que debemos de quitar? El Bueno, barco. así es. ¿Cuál es el concepto de estos? Son medios de transporte, ¿va? El elemento extraño sería el barco. ¿Por qué? Porque no es transporte aéreo. Así es. Ahora vamos a ver otro grupo de palabras o de
de cosas. Televisión, periódico, antena y radio. ¿Qué es todo esto que viene siendo? Medios de comunicación, ¿no? Sí. Ok, ¿cuál es el elemento extraño? ¿La televisión, el periódico, la antena o el radio? La antena. Ándale, muy bien. ¿Por qué? Porque con ese, pues no, cómo puede ser algo para comunicarse? Así es, eso no es un medio para comunicarse, así es, muy bien. Hay otro grupo de palabras que es monitor, teclado, sistema operativo y mouse. ¿Cuál es el concepto de todo esto? Todo esto son las partes de una computadora, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el elemento extraño? Fíjense bien, estamos hablando de un monitor, de un teclado, de un sistema operativo y del mouse. ¿Cuál es el elemento para ustedes extraño ahí? El sistema operativo. ¿Por qué? Porque no es parte de la computadora. Estamos hablando de componentes externos de la computadora. O sea, sí es una parte de la computadora porque nos da información, pero como estamos hablando de cosas externas, por decir, lo que se ve, que ves la pantalla, ves el teclado y ves el mouse, pero el sistema operativo no lo ves. ¿Estamos de acuerdo, va? Sí. Ok. En las actividades anteriores tuvieron la oportunidad de poner en práctica las habilidades de razonamiento al definir conceptos. Hay que tomar en cuenta que la definición explica, delimita y describe un objeto tomando en cuenta sus características esenciales, de tal manera que no se confunda con otros semejantes. Para que la definición cumpla su objetivo, debe tener las siguientes características. Lo definido no debe formar parte de la definición. ¿Ok? Debe ser clara. Debe ser breve. Debe expresarse en términos positivos. Debe convenir exclusivamente a lo definido. Debe expresarse en términos de género, próximo y diferencia específica. Por decir, combina en una definición lógica los enunciados que contienen las características de los siguientes conceptos, como en el ejemplo. Por decir, la palabra es ballena. Ustedes me van a decir cuál sería la correcta. La ballena es un mamífero. El mamífero es muy grande.
¿La ballena vive en el mar? ¿O el mamífero pertenece a los cetáceos? Aquí la definición debería de ser: la ballena es un mamífero muy grande que habita en el mar y pertenece a los cetáceos. O sea, si se fijaron, las 4 definiciones que les di son, pero nada más que hay que irlas combinando, ¿verdad? Para que pueda quedar una definición correcta. ¿Ok? Ahora, si hablamos de la enfermedad del SIDA, por decir, vienen 6 como definiciones. El SIDA es un síndrome. El síndrome es de inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es adquirida. El síndrome se adquiere por relaciones sexuales riesgosas. El síndrome se adquiere por transfusiones de sangre de personas contagiosas. El síndrome se adquiere por utilizar jeringas contaminadas. ¿Cuál sería la definición? Sería así: el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida se adquiere por relaciones sexuales riesgosas, por transfusiones de sangre de personas contagiadas y por utilizar jeringas contaminadas. Si se fijaron, ya la completamos más, ¿verdad? Porque las siglas del SIDA es eso: el síndrome de inmunodeficiencia, adquirida. Y luego, si hablamos de la palabra historia, la historia es un conjunto de hechos. Los hechos son sociales. Los hechos son políticas o políticos. Los hechos son económicos. Los hechos constituyen el desarrollo de un pueblo. El desarrollo es desde su origen. El desarrollo es hasta el presente. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? La historia es un conjunto de hechos que son sociales, políticos, económicos y constituyen el desarrollo de un pueblo, desde su origen hasta el presente. ¿Se fijaron? Ya se definió más rápido, ¿verdad? Ahora con la computadora. La computadora es un dispositivo. El dispositivo es electrónico. El dispositivo es programable. Y la computadora almacena datos. La computadora procesa datos. ¿Cómo lo definiríamos? La computadora es un dispositivo, es electrónico, es programable, almacena datos y procesa datos.
¿Cómo ven? Está fácil, ¿no? O sea, nada más es irlo acomodando para no escribir todo. Entonces, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios ahorita porque ya se va a acabar la clase, o sea, ya falta menos del minuto. ¿Hay alguna duda de lo que vimos el día de hoy, muchachos? No. No, ¿verdad? Está sencillo. Nada más es ir oscilando o ir poniendo un concepto, o sea, que vaya hilando, o sea,